pero ojalá que muchos de ustedes hayan podido descansar, romper la rutina, en volverse a reencontrar y volver otra vez a hacer los votos delante de Dios de amarse, de cuidarse el uno al otro, de sustentarse el uno al otro, y de que podamos tener mucho más información acerca de lo que es el matrimonio. En esta última conferencia se va a titular "No cometerás adulterio". Éxodo 20:14 es el séptimo mandamiento de Dios: no cometerás adulterio. Gracias. Qué trágico y qué devastador, destructivo y dañino considera Dios el adulterio entre los más graves problemas de inmoralidad en el mundo. Las estadísticas mencionan el adulterio, el embarazo de las jóvenes solteras, la fornicación o las relaciones antes de casarse y los matrimonios gays. La inmoralidad ha sido la causa, damas y caballeros, del derrumbamiento de todos los grandes imperios de la historia. Los asirios, los sumerios, los asirios, los egipcios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos son imperios que surgieron en las arenas del desierto y que fueron derrumbados, no por falta de educación, no porque se pelearon los senadores de los partidos políticos, no porque hubo un declive del petróleo, porque la paridad de la moneda que regía en aquellos tiempos los imperios, otro imperio vino a ocupar la moneda del otro, sino que el factor común denominador que derribó a todos los imperios fue la inmoralidad. Los griegos se depravaron, los romanos se degeneraron, los babilonios, los egipcios y todos los imperios, sin ninguna excepción, han tenido como factor la inmoralidad. Y esto es una de las razones por las cuales Dios en el séptimo mandamiento nos ordena: no cometerás inmoralidad. En el Salmo 11:3, la Biblia dice: si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué será del justo? Si nosotros no tenemos una base moral donde poder sostener una sociedad, porque las sociedades están formadas por familias, y las familias forman las naciones. Entonces, si la familia está mal, la nación no puede sobrevivir. Napoleón, el emperador de Francia, dijo, antes de ser coronado en Lyon, Francia: denme ustedes grandes familias y yo haré de Francia la más grande nación del mundo. Este emperador sabía perfectamente bien que el núcleo y la fuerza de una sociedad y de una nación estaba compuesta por familias. No es necesario que yo les recuerde a ustedes de qué forma México está siendo diluido, se está carcomiendo por dentro, porque nunca en nuestra República Mexicana habíamos visto tal proliferación de comerciales, ¿verdad? Tú vas en el periférico en Satélite y ya vemos comerciales de hombres casi desnudos, de hombres, mujeres casi desnudas anunciando un perfume o anunciando una marca de ropa. En la televisión a las 10 de la mañana escenas de sexo, a las 9, 10 de la noche ya pornografía en Sky o en cualquier cablera de televisión. Es pornografía en las revistas, pornografía en el cine, en las telenovelas, abusos, programas de televisión tan vulgares, donde ya las mujeres desnudas, ahí es de moda estar en bikini en los programas y en TV de revista, y la noche las revistas en los puestos de periódicos, que estaba prohibida la pornografía hace algunos años. Ahora cualquier muchacho, tu hijo, mi hijo, tienen acceso a todo esto. O sea, estamos bombardeados a nuestro alrededor, presionándonos para que caigamos en la pornografía y en el adulterio. La inmoralidad destruye la familia, que es el fundamento de la sociedad y de la misma civilización, repito. Además que la inmoralidad es la causa de los más grandes sufrimientos, dolores, desconfianza, celos, vergüenza,
culpa e infidelidad, la familia es el lugar donde debe de manifestarse la confianza, la lealtad, la fidelidad y el amor. Si una persona no es leal a su esposa y si una persona no es leal a su familia, ¿cómo puede ser fiel a su nación? ¿Cómo puede ser esta persona fiel a la sociedad y a la civilización? Pero es que actualmente nuestra civilización y el poder político no les interesa que la persona que representa a una nación, o un juez, o un magistrado, o un gobernante, o un presidente de la república, a la gente ya le interesa menos y menos que sea una persona inmoral. No nos interesa, dice la gente, que esa persona tenga 5 divorcios, o que esté viviendo, o que sea un gay, o que sea un homosexual, o una lesbiana. No nos importa que gobierne bien la nación, porque la gente no sabe el trasfondo que existe detrás de la inmoralidad. Veamos nosotros, pues, en primer lugar, la necesidad de obedecer este mandamiento. Este es uno de los más grandes mandamientos de Dios, y no es coincidencia que sea el número 7. Es el 7º mandamiento: no cometerás inmoralidad. Dios diseñó el sexo. El sexo no es un invento de la doctora Corazón, de un psiquiatra, de un psicólogo, de una institución de sexología, o de Walter Mercado, o de un astrólogo, o de una consejera del periódico. El sexo lo inventó Dios, lo diseñó Dios, y Él es el único que nos puede decir para qué sirve el sexo. Si yo tomo una cuchara que fue diseñada en su diseño, ¿verdad?, para que pudiera meterla en la sopa y llevarme la sopa a la comida, y agarro esa cuchara como un desarmador, le estoy dando una función inapropiada a esa cuchara, porque el diseñador no lo diseñó para sacar tornillos, sino para meterme la sopa a la boca. Cuando el sexo es usado equivocadamente por nuestros jóvenes y por muchos de ustedes, es porque ustedes no saben todavía para qué fue diseñado. Le están dando un uso que Dios no le dio originalmente, y por eso algo anda mal en tu vida, o eres esclavo de la pornografía, o tu matrimonio va a ser destruido porque tarde o temprano vas a caer en el adulterio. Entonces tenemos que recurrir a la Biblia para poder preguntarle a Dios qué es el diseño de Él, para qué se ha usado el sexo y por qué el sexo es prohibido por Dios fuera del matrimonio. El sexo es la cosa más linda, más preciosa, más maravillosa, la intimidad más grande y más profunda que un hombre y una mujer puedan tener, única y exclusivamente dentro del matrimonio y nunca fuera del matrimonio. Dios puso el impulso sexual dentro de nosotros, así como puso el impulso de comer, de beber y de dormir. ¿Qué pasa cuando un impulso tú no lo controlas? El hecho que tengamos nosotros el impulso sexual no significa que no debemos de meterle un freno, porque Dios puso un espíritu entre nosotros de poder, de dominio propio y no de cobardía. Entonces, así como la comida en exageración te lleva a la obesidad y a problemas de hipertensión arterial y problemas cardíacos y hasta de diabetes, así también el dormir más de 8 horas te produce alteraciones del sistema nervioso. Entonces, todos estos impulsos que Dios nos dio no son para que les demos rienda suelta como los bacanales y al dios bajo que los romanos adoraban y los griegos, sino para que aprendamos a tener control interno de nuestra vida y de nuestros impulsos. El sexo, de la misma manera, Dios no nos los dio para usarlo de una forma libertina y de una forma arbitraria. Nos las dio para que nosotros entendiésemos qué cosa es lo que Él anhela en nuestra vida sexual. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 en adelante, la Biblia dice: todas las cosas no son permitidas, todas las cosas no son lícitas, mas no todas convienen. ¿Nos es permitido comer? Claro, pero no conviene comer demasiado. Dice Salomón en Proverbios: ponle cuchillo a tu garganta cuando te sientes a comer. Controla tu apetito, controla las horas de dormir, controla la bebida también. El vino, por ejemplo,
Es una bebida que cada día se descubre a través de la cardiología, que es el Revastrol que contiene el vino tinto, por ejemplo, es la sustancia más antioxidante, la que más limpia la grasa y la más purificadora del corazón. Y la Biblia le recomienda a Timoteo: toma un poco de vino por tus constantes enfermedades gastrointestinales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en México con el vino? Que a una persona no le pasa una copa de vino porque no se toma una, se toma la botella. ¿Qué es lo que han hecho los cardiólogos en Europa? Han demostrado que en Europa hay menos ataques al corazón que en América. Y descubrieron los cardiólogos, de acuerdo a la clínica Rochester en mayo, que la gente en Europa come con vino. Los españoles comen con vino, los franceses comen con vino tinto, etcétera, etcétera. Y aquí comes un bistec de ese tamaño o un tibón, ¿verdad?, con una Coca-Cola. O con una jarritos qué buenos son. O sea, combinas la grasa con el azúcar, que hace una bomba atómica en tu estómago, que te sube la sangre, la presión arterial y produce los ataques cardíacos. Pero, te repito, la gente, por la ignorancia que tiene, no sabe comer ni sabe apropiarse de las bendiciones de Dios. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Todas las cosas me son permitidas o lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El sexo, la comida, la bebida, todos nos los dio Dios para que lo disfrutáramos con moderación. Cuidado cuando nos exageramos o cuando le damos cabida a un nivel o a una línea que Dios nos ha marcado que no pasemos, porque ya ni vamos a disfrutar, vamos a lamentarnos después de comer demasiado, de beber demasiado o de usar el sexo inapropiadamente. Y dice la Biblia, las viandas para el vientre, o sea, las viandas es la comida, el estómago, los intestinos, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, fueron diseñadas por Dios, ¿para qué cosa? Para las frutas, para la lechuga, para todos los vegetales, para las verduras, y todo lo que son papitas, sabritas, grasas, etcétera, etcétera. Dios en Levítico 11 se lo prohibió al pueblo de Israel. Ya vemos desde el Antiguo Testamento que Dios anhelaba que su pueblo aprendiera que no todo se puede comer. No todo es para el cuerpo. La comida es para el cuerpo, dice, y el vientre, el estómago para la comida, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender también a comer. Cuando tú te tomas una bolsa de papitas, tú sabes que necesitas comer después de las bolsas de papitas 10,000 pasos, tienes que caminar 10,000 pasos para eliminar la bolsa de papitas. Porque tu estómago, tu páncreas, tu hígado, tu vesícula y tus riñones, al entrar una comida que Dios no diseñó porque es química, es un invento de nosotros, el cuerpo la rechaza. Y el cuerpo no sabe por dónde sacarla. Agrégale que no haces ejercicio, estás intoxicado. Y después vienes, hermanos, sáquenme este espíritu de mi estómago y de mis intestinos y oren por mí, etcétera, etcétera. Cuando tú eres un irresponsable y no has podido dedicarle un poco de tiempo al internet y a ver la nutriología, qué cosa es bueno, qué cosa es malo, porque ya estamos grandecitos para poder saber y determinar que las Coca-Colas, ¿verdad?, los refrescos, etcétera, etcétera, contienen demasiado azúcar. El azúcar es lo que debilita el sistema inmunológico del cuerpo. Tú dale a un niño azúcares durante los primeros 5 o 6 años de edad y ese niño va a crecer enfermizo, va a recibir cualquier virus, cualquier microbio que lo ataque, porque su sistema inmunológico ha sido destruido por tanta azúcar. El azúcar es el veneno más grande que hay, con la sal y las harinas blancas. Entonces tenemos nosotros que entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos responsables de nuestro cuerpo. Y Dios no se hace responsable ni te va a sanar cuando tú no eres responsable de aquellas cosas que nos dice Dios que no debemos de comer. Y dice la Biblia en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto es un misterio. Cuando yo leí esto hace algunos años,
yo me preguntaba, ¿de qué forma, al unirse una persona sexualmente con una persona que no es su esposa, está haciendo un mismo cuerpo y está sucediendo algo misterioso en el mundo espiritual? Y más tarde lo pudimos descubrir. Cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra persona, a través del sexo se transmiten espíritus. Si una persona está endemoniada, ese hombre está endemoniado, aunque tú no lo sepas, o esa mujer se ha acostado con 10 antes que tú, cuando tú te acuestes con ella, te va a transmitir los demonios que ella tiene. Porque si un vehículo usa o una avenida, el diablo o los demonios o las criaturas espirituales, para poder introducirse de un cuerpo al otro cuerpo, es a través de las relaciones sexuales. Dios sabe que esto es una realidad y que muchos están ciegos ante esta dimensión espiritual. Y por eso nos dice, no te unas con ninguna otra persona y que la única relación que tengas sea con tu marido y que sea con tu esposa. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, cuando un marido comete adulterio, la mujer lo primero que tiene que decirle es, ¿sabes qué? Nada de que vas a tener relaciones conmigo. Antes caíste del adulterio, te vas a ir a hacer un examen de SIDA y te vas a hacer un examen, ¿verdad?, de sífilis. Y quiero que me traiga los exámenes de sangre y que demuestre que no tienes nada ni tienes el virus del SIDA. Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo me tengo que asegurar, antes de tener relaciones contigo, de que tú estés limpio físicamente para poder prestarte mi cuerpo. Así que nada de verdad de que mi esposo ya llegó y se fue con la amante antier y ahora quiere conmigo. ¿Sabes qué? Toma tu sexo. Nada, yo no te voy a dar mi cuerpo hasta que yo no sepa absoluta y esté ciertamente segura de que tú tienes, ¿verdad?, limpia tu sangre, porque no quiero ser contaminada, porque no quiero que me transmitas también una enfermedad venérea. Dice la Biblia en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando recibimos a Cristo, nos identificamos, nos amalgamos, nos unimos a través de lo que la Biblia enseña, el bautismo con el Espíritu Santo, que se recibe en el momento de la conversión. Cuando nos convertimos, invitamos a Cristo, el Espíritu Santo nos coloca, nos funde, nos amalgama y ya somos parte de un cuerpo, el cuerpo místico de Jesucristo. Esto es un misterio espiritualmente, pero lo que Dios quiere ilustrarnos es que así como nos amalgamamos con Cristo y nos identificamos con Cristo, cuando nos unimos a Él, sucede lo mismo cuando alguien se une con una ramera o con un hombre que no es tu esposo. Dice el versículo 18, huyan de la fornicación, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué hizo José en el capítulo 37 del libro del Génesis? Bueno, pues era un muchacho que se quedó ahí en el palacio. Y antiguamente, ¿verdad?, los reyes se iban de viaje y pues el chavo, ¿verdad?, pues era un poco atractivo y la reina se quedó solo. Y le abrió la ventana y comenzaba Pepino, yuhu, yuhu, y comenzó esta mujer, ¿verdad?, que le decían la Leona de Santa Julia, ¿verdad?, una mujer regularmente insatisfecha sexualmente, a tratar de cautivar a este muchacho joven. Entonces comenzó a atraparlo, comenzó a querer agarrarlo, comenzó a tender la red, la araña, y cuando un día José entra a la presencia de ella, lo agarra a ella del saco y comienza a jalarlo, y en ese momento, ¿qué hace José? No se quedó a discutir, no se quedó a compartirle la palabra de Dios, no se comenzó a decirle, te puedo presentar el evangelio y tú, nada, agarró y se echó a correr, huyó. Así es como nosotros debemos enfrentar el sexo. Decía Billy Graham en 1981, mi hermano Alejandro y yo, tuvimos la oportunidad de este grande hombre de Dios del siglo XX, vino aquí a Acapulco, yo estaba viviendo aquí en Acapulco, ya tenía campañas, y un misionero aquí en Acapulco había sido vecino de Billy Graham en su lugar natal, Montreat, Carolina del Norte. Entonces él me dijo, fíjate que le ha hablado a Billy Graham de ti, me dijo, y te quiere conocer. Y mi hermano y yo venimos aquí a un bungalow que le prestaron en Acapulco a Billy Graham, y estuvimos mi hermano y yo 2 días con él. Y él andaba en sus bermudas con su esposa Ruth, que era un sol, unos ojos que tenía ella,
Bueno, irradiaban los dos, ¿verdad? Tanta paz, tanta humildad, etcétera, etcétera. Y él un día en la alberca, platicándome, me dice: mira, Armando, te voy a dar un secreto. Yo nunca viajo solo. Vas a ser asaltado. Me comenzó a dar secretos para mi ministerio y para que yo pudiera poder aprovecharlos y recibirlos de un hombre de Dios. Me dice: nunca viajes solo, viaja con un hijo, con un pastor. Y cuando llegues a un hotel, si es posible, ¿verdad?, trata de que te quiten la televisión. Si tú sabes que hay pornografía. Y cuando nosotros viajamos acompañados, porque te voy a contar, dice que hubo una ocasión que estaban en Francia y estaban en un hotel donde abrió la ventana y exactamente atrás de la ventana donde él estaba hospedado era una calle de un prostíbulo de puras francesas y de todas las nacionalidades. Y dice, ¿verdad?, en ese momento me asaltó Satanás. Ya tenía yo 10 días fuera de mi casa, fuera de mi esposa, lejos de mi esposa, de mis hijos, y vinieron los pensamientos inmediatamente. El diablo, que trabaja la mente y usa la mente, comenzó a atacarme, y yo llegó un momento, caí de rodillas, que yo supe que no podía aguantar humana y físicamente. ¿Qué hice? Cerré la ventana y agarré la llave del cuarto del hotel y la aventé por la ventana a la nieve para que yo ya no pudiera salir del cuarto. Fue la medida extrema a la que tuve que llegar para poder yo detener mis impulsos y no ofender a mi Dios. Entonces nosotros tenemos también que poner cercos en nuestra vida. La carne es débil, no podemos jugar con la carne. Tú no puedes jugar viendo un programa de televisión de pornografía sin que tarde o temprano te debilite la pornografía. ¿Por qué? Porque somos débiles y separados de Cristo nada podemos hacer. Entonces no podemos jugar con el fuego. No podemos jugar con fuego, con brasas, sin que los vestidos ardan. Tú no puedes estarle viendo las piernas a tu secretaria y estar desnudando a las muchachas con tu vista sin que tarde o temprano te prepares psicológicamente para caer en el adulterio. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Hay una preparación psicológica de 2, 3 semanas, un mes, que ya has estado jugando con programas, con videos que rentas, con mujeres que estás viendo, y estás debilitando, y se hace una fortaleza mental aquí como ladrillos, como un castillo, y es tan fuerte entonces que cuando alguien te dice algo que dejes eso, tu sistema y tu mecanismo mental está tan resguardado en el castillo que dice: aquí no entra nadie a mi mente porque a mí me ama la pornografía. Y para derribar esa fortaleza mental se necesita el poder del Espíritu Santo. Como dice 2 Corintios 10, del 2 al 4. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, dice el apóstol Pablo: hagan morir lo terrenal en ustedes. Fíjate a qué grado de exhortación llega la Biblia a nuestro corazón. Tenemos que hacer morir, no acariciar. Porque tú puedes decir, bueno, una canita al aire hay de vez en cuando, una película, un cigarrito de vez en cuando, un bachichazo de mota de vez en cuando, un pericazo de coca de vez en cuando, una copa de tequila de vez en cuando, y podemos comenzar a decir de vez en cuando, pero no es cierto, vamos a acabar siendo dominados. Tenemos que hacer morir totalmente estos impulsos. Quiero decirles algo: nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales. Te mueres de no comer, te mueres de no beber, pero no es verdad que te puedas morir si no tienes relaciones. Entonces tú puedes verdaderamente descubrir que si no está tu esposa, no está tu esposo, podemos en ese tiempo, como dice 1 Corintios 7, dedicarlo a la oración y dedicarlo al ayuno, para que en ese tiempo Dios te pueda fortalecer y no caigas en el pecado sexual. Hagan morir ustedes la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres hacer enojar a Dios?
¿Quiere alguien que me escucha de veras provocar a Dios a enojo? Lo haces con la inmoralidad. ¿Qué significa que si tú estás practicando la pornografía o eres una persona inmoral, qué significa que Dios está enojado contigo? ¿Significa que te va a caer un rayo? No, no significa eso. ¿Significa que en la noche te va a atropellar un carro? Tampoco significa esto. Significa que en el momento en el que una persona cae en la inmoralidad, su relación con Dios se corta. Haz de cuenta que es un celular, que el celular se le acaba cada 48 horas la pila. Y mi celular lo tengo que conectar a la fuente de energía y lo cargo ahí 4 horas o 3 horas y el celular me aguanta 2 días y lo tengo que volver a conectar. Nosotros somos como celulares que no tenemos energía propia. Funcionamos conectados a la fuente de la energía que es la Biblia. Y si tú te desconectas de Dios a través de la inmoralidad, ¿qué pasa? No tienes visión, no tienes brújula, a lo bueno le comienzas a llamar malo, te comienzas a volver cínico, te conviertes en una persona que va a la iglesia, pero te entra por acá y sales por allá. Tu vida tiene 5 o 10 años de ser cristiano o cristiana y no ha cambiado tu carácter. No hay santidad, no hay paz, no hay gozo, no hay amor, no estás enamorado cada vez de tu esposo o de tu esposa. ¿Por qué? Porque la inmoralidad es como la polilla que corrompe por dentro el carácter del ser humano. Nos destruye totalmente. Corrompemos y destruimos la vida interior espiritual y nos desenchufamos de la corriente de energía. Esto es lo que significa hacer enojar a Dios. Y cuando tú te enfrentes con un problema en la vida, ya Dios no te va a defender. Un problema con tus hijos, Dios no se va a meter con tus hijos. Y vas a tener que enfrentar la vida, los hijos y los problemas sin Dios. Y quiero decirles que es la cosa más horrible que le pueda pasar a una persona. Vivir sin Dios es un infierno. Es un verdadero infierno vivir sin Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5, las siguientes palabras. Dice el apóstol Pablo: la voluntad de Dios es tu santificación, que te apartes de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué significa esto? Una mujer, como vimos en las primeras conferencias, es total y diametralmente diferente a un hombre, a nosotros los varones. La sexualidad en las mujeres no es igual a la sexualidad de nosotros. Ya vimos, ¿verdad?, que nosotros con una mirada, ¿verdad?, y con, como decimos vulgarmente, tú subes al guayabo 15, 20 minutos, ¿verdad?, y ahí estuvo, y ahí acabó, y la mujer, ¿verdad?, no es igual. Nosotros inmediatamente que eyaculamos, ¿verdad?, estamos satisfechos y ya no nos interesa nada, te paras y te vas como si tuvieras comido una dona o un pan, y la mujer se queda muchas veces o insatisfecha, o sabe ella que lo único para que la quieres es para tener relaciones sexuales. Entonces las mujeres muchas veces se sienten usadas, se sienten un objeto, que tú tratas solamente, ¿verdad?, de tener relaciones con ella y no hay una relación contigo de amor, de cordialidad, de caballerosidad, de plática, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se llama pasión de concupiscencia. Tu esposa no es solamente para usarla como un objeto, tómala y déjala. Una mujer necesita ser cortejada, necesita tener una atmósfera, ¿verdad?, adecuada psicológicamente. Háblale por teléfono en la mañana, te amo, tráele flores, ¿verdad?, ponte desodorante, ponte perfumito, etcétera, etcétera. Se tiene que crear una atmósfera idónea para que te pueda danzar la danza de los 7 velos. Entonces es muy importante que sepamos, ¿verdad?, cómo funciona también la sexualidad de nuestra esposa, porque hay muchos de ustedes, dice el doctor James Dobson, psicólogo cristiano, que el 65% de los matrimonios en América se divorcian por problemas sexuales. O sea, tenemos
vemos cantidad de matrimonios en las iglesias. Estamos hablando de matrimonios cristianos, o sea, los que van a la iglesia. Vemos cantidad de ustedes de matrimonios que tienen una vida sexual que no es bendita delante de Dios. Y hay muchas características y muchas causas. Unas, ¿verdad? Hay muchas mujeres que son frígidas y se casa el marido y no entiende por qué la mujer lo rechaza, o ya tienen 4 o 5 años de casados y hay problemas y ella lo rechaza y lo rechaza. Es un matrimonio que necesita consejería. Y el marido cree, ¿verdad? Pues ya no me quiere y pues me voy con otra o con la sirvienta o comete adulterio, y no es que no te quiera, te falta la consideración de buscar un consejero o un doctor, ¿verdad? Y descubrir que posiblemente tu mujer fue violada cuando era niña o abusada cuando era joven y quedó un trauma tan profundo en su corazón y en su espíritu, porque es una marca indeleble la violación a un niño o a un joven, sobre todo un menor de edad. Son traumas que duran muchos años, y este trauma puede hacer que esta mujer responda de una forma negativa en el hogar y sobre todo ¿verdad? En las relaciones sexuales. Entonces tu esposa necesita ayuda, necesita ser liberada de ese trauma, necesitas que la trates de otra manera, y hay posiciones sexuales que a muchas mujeres no les gustan porque se sienten que no es así y tú quieres a fuerza así, y entonces en ese momento es que tú quieres, ¿por qué? Porque como caballo, ¿verdad? Bien alimentado, relinchas nada más tras la yegua y te conviertes en un animal, y esto de convertirnos en un animal comienza a debilitar el carácter de la mujer, a rechazar a la mujer, y la mujer comienza a sentirse, ¿verdad?, ya no amada, sino usada de parte tuya. Y esto abusa totalmente lo que Dios tiene diseñado para el sexo, que nosotros tengamos a la esposa en santidad y no en pasión de concupiscencia. ¿De qué manera, en segundo lugar, puede este mandamiento, no cometerás inmoralidad, ser violado? Muy bien. Dios nos está diciendo, si tú cometes adulterio o usas el sexo de una forma ilícita, estás corrompiendo, desintegrando, destruyendo tu alma. Y el alma son los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Está destruyendo tu fuerza de voluntad. Está destruyendo mis sentimientos. Cada vez te vas a volver más animal. Te vas a volver más insensible. Te vas a volver, ¿verdad? Como lo sabemos, hay seres humanos que ya han perdido el derecho de vivir, que son animales verdaderamente. Cuando entrevistaron a Ted Bundy en Florida, que violó a 18 muchachas, la fue a entrevistar este psicólogo James Dobson, y le confesó Ted Bundy el día antes que lo ejecutaran en la cámara de gases en Florida, y le dijo: yo comencé con la pornografía a los 11 o 12 años de edad, y la pornografía me llevó a ya no estar satisfecho con mi esposa, y me comenzaron a gustar los niños y las niñas de 12, 13 años de edad, y entonces yo sabía que la única manera era matándolas. Entonces las mataba y después las violaba ya muertas. Y así mató a 17 muchachas y 3 niños menores de edad para violarlos, hasta que lo capturaron y le dictaron la sentencia de muerte. ¿Qué fue lo que promovió y convirtió a este hombre en una bestia y en un animal? La pornografía. ¿Por qué? Porque por la pornografía te lleva cada vez más y más y más lejos a experiencias. Ya después no quieres con las mujeres, vas a decidirte con los hombres, viene la masturbación, viene ya cosas, ¿verdad?, bestiales, y esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Levítico capítulo 18. La impureza sexual en la Biblia se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, adulterio, cuando una persona casada tiene relaciones con otra. En segundo lugar, cuando una persona no está casada y está teniendo relaciones sexuales con cualquier persona. Eso se llama fornicación. En tercer lugar, cuando una persona tiene relaciones hombre con hombre o mujer con mujer. Dice Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Capítulo 20 de Levítico, versículo 13.
Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Por qué Dios dictaminó, pregúntate, la pena de muerte a los homosexuales y a las lesbianas? ¿Por qué bajo el antiguo pacto no perdían el derecho a vivir? Simplemente porque ahora la investigación científica moderna nos comprueba que una persona, sobre todo que ya pasa de los 35 años de edad o 40 años de edad, homosexual, hay un 95% en contra que se restaure. Es más fácil que un heroinómano, que un marihuano, que un cocainómano o que un drogadicto se rehabilite que un homosexual. Mientras más grande sea, más difícil es rehabilitar. Están a tiempo antes de los 30, 25, 20 años de edad. Pero cuando llegan a los 30, 35 y mantienen este hábito maldito, las probabilidades de la rehabilitación son muy difíciles para poder cambiar. ¿Qué pasa con estas personas? Ya no les interesa y públicamente desfilan encuerados, como los desfiles de Brasil y aquí en la Reforma que desfilan los homosexuales, pintados, hombres pintados así, caminando así, haciéndolo así, o sea, ya no tienen pudor, no tienen sensibilidad, no tienen absolutamente ningún recato, ya no son seres humanos. Ya son bestias y animales delante de los ojos de Dios. Ya están totalmente tan desatornillados y ya desvielados en su mente y tienen tan floja la maquinaria aquí adentro que ya no pueden ellos bajo ninguna circunstancia poder cambiar. Y entonces ellos aceptan, ¿verdad?, que así son, y después vienen las operaciones que se llaman los transexuales, que ya está muy de moda también. Ahora me quiero operar porque no acepto mi masculinidad, quiero ser mujer o quiero ser mujer y me quiero hacer hombre. Esto es a donde lleva, como la Biblia nos advirtió hace cientos de años, la inmoralidad. Dios tenía razón al decirnos, no cometerás inmoralidad. Mira dónde puedes tú llegar si tú continúas viviendo con la inmoralidad. Dice el Levítico capítulo 18, versículo 23. Levítico 18, 23. Con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión a los ojos de Dios. Esto se llama bestialismo. Entonces, relaciones sexuales con animales es bestialismo. Relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres es homosexualismo. Relaciones antes de casarse es fornicación. Ya casados es adulterio. En ninguno de estos casos Dios permite ni bendice las relaciones sexuales. Causas del adulterio. ¿Qué causa el adulterio y la inmoralidad en una persona? No hay duda que intervienen muchos factores, pero veamos los más importantes. Número 1, la falta de normas morales. Si la iglesia, si nosotros como Villanueva para el Mundo, creemos que la iglesia y ser cristiano es solamente ir el domingo a la iglesia y sentarnos en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, aquí está mi diezmo, etcétera, etcétera, y entre semana no hacer nada, nos equivocamos. La iglesia tiene el propósito de ser la luz en el mundo. Y Dios quiere que nosotros no solamente prediquemos en la iglesia,
sino que prediquemos en la Cámara de Diputados, en los programas de televisión, en el Canal 2, en los canales, ¿verdad?, con los conductores de televisión, en todos los foros, en las universidades. Y eso es lo que hemos venido haciendo hace 30 años. Por eso cuando tenemos desayuno, nos salimos de la iglesia y nos vamos al Hotel María Isabel, o un hotel, para en un lugar neutral invitar a mucha gente para que no se sienten que van a una iglesia, que van a un desayuno, y ahí les presentamos el Evangelio. Cuando hace 2 años estuve en la Cámara de Diputados, ante 73 diputados, fue maravilloso que me hayan dado esa oportunidad. Cuando estuve con Nino Canún en 3 semanas de programas, mi esposa me acompañó en los programas, estábamos casi recién casados, ya me querían correr de Televisa, porque me decían, Nino Canún, no quiero que traigas la Biblia, ya cierra la Biblia, por favor. Y le decía, ¿sabes una cosa? Que yo no vengo aquí a decir mi opinión y lo que Armando cree. Yo vengo a decirte lo que la Biblia dice acerca de los fantasmas y de los extraterrestres y de los ovnis y de los demonios y el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto y de las pirámides mayas y la cultura maya. Lo que la Biblia dice es lo que me interesa, no lo que yo digo. Y quiero demostrarles a ustedes que la Biblia contiene la revelación de todos los secretos del universo. Entonces, tenemos que entender que tenemos que ir, y tú vas a tener la oportunidad esta Navidad con tu familia, con tus hermanas, en una cena, en una comida, en una boda a la que tú vayas. ¿A qué vas? ¿A comer? ¿A beber? ¿A cotorrear? No, vamos a ser testigos de Jesús. Y me serán testigos y recibirán el Espíritu Santo. Y nuestra vida es dar testimonio. Pablo predica la palabra, redarguye, exhorta con toda doctrina, porque vendrá el tiempo cuando la gente ya no querrá oír la palabra de Dios. Y nuestro México ahorita está abierto. Dios ha sensibilizado las almas de los mexicanos para que podamos compartirles la palabra de Dios. Entiende, el ser cristiano es dar testimonio en la escuela, en la universidad, en tu trabajo, en todos lados, cada vez que tengas la oportunidad. Eso es ser un cristiano. Aquí a los de seguridad, ahorita agarramos a los de seguridad y les hablamos de Cristo, y a la recamaría le hablo de Cristo, y nos llevó ahorita una muchacha taxista ahí a comer y le hablamos de Cristo en el camino. Tenemos que hablar de Cristo a toda la gente que se nos ponga enfrente, al panadero, a la tortillera, a la que hace los tamales, a cuanta persona podamos, porque el mundo se está hundiendo. El Titanic, el mundo se está hundiendo, y el grito es: sálvese el que pueda. Arrebatémoslos del fuego. Tal vez hoy sea la última oportunidad que Dios nos da de ganar las almas. Tienes que decirle a Dios que incendie tu corazón con pasión por las almas, de amor por las almas, y que entiendas que para eso estás vivo, no para hacer negocios, ni para triunfar, ni para tener poder. Eso es secundario. Estamos aquí para dar testigos de la gracia y del amor de un hombre que en una cruz dio su vida por todos nosotros, para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. En segundo lugar, ¿verdad?, otra famosa filosofía que ha pervertido la mente de los jóvenes es la evolución. Llegan nuestros hijos a la secundaria y los están esperando en la secundaria con cañones los maestros, ateos, comunistas, de izquierda, evolucionistas, venimos del chango, todo es relativo. Si Dios no existe, entonces no hay valores morales. Por eso me encanta hablar con los ateos en las universidades. Oigan, ustedes le están enseñando a los alumnos que venimos de la evolución. Por favor, díganme una prueba científica que venimos de la evolución. No hay una sola prueba científica, una sola, de que somos el resultado de una selección natural. Una sola no existe. ¿Qué cosa es por eso se llama teoría de la evolución? ¿Por qué? Porque es especulativo, es filosófico, es hipotético, es absolutamente mentira, es una falacia, es ciencia ficción. Venimos de un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, y hay más pruebas científicas en la Biblia que venimos de una pareja humana que de los changos y de Chita. Y en tercer lugar, otra causa del adulterio es la exaltación del ego. El ser humano sin Dios es arrastrado por una corriente humanista donde su ego es lo más importante de satisfacer. Solo le importa pasarla bien, yo satisfacer mi impulso sexual, convertirme en un animal. A mí no me importa hacer feliz a mi esposa, ni darle satisfacción a mi esposa, me importo yo. Yo solo todo lo quiero para mí, y ella es para que me dé placer a mí, para que me haga mis chilaquiles, para que me traiga mis chanclas, porque es mi esclava y es mi sirvienta. Ese ego
Es con solamente mirarte a ti, buscar tú tu felicidad y buscar tú tu satisfacción, es la causa que te puede llevar a destruir tu propia vida. Porque el secreto de la felicidad es vivir para los demás. Nunca me canso de contarles el ejemplo de la Madre Teresa, la viejita de Calcuta, de la India, que llegó a Nueva York. Y le dijeron, oiga, usted está allá en la India con puros leprosos y con pura lodo, etcétera, etcétera. Véngase a Nueva York, aquí le hacemos una escuela con aire acondicionado, etcétera, etcétera, y usted va a poder tener un mejor medio ambiente para vivir. Y ella agarró la viejita así el micrófono y dijo en el aeropuerto, quiero decirles a todos ustedes que yo en la India soy feliz con mis leprosos, porque yo no busco un medio ambiente idóneo para vivir, sino que he encontrado que yo soy feliz haciendo feliz a mis leprosos. Y así todas las personas que viven para alguien son felices. Pero las personas más miserables de esta vida, las más egoístas de esta vida, son las personas que solamente se aman a sí mismas. Son las personas que nunca les interesa visitar a ningún enfermo en ningún hospital. Llegan a la iglesia con orejeras así, no saludan a nadie. Llegan aquí al seminario de matrimonio, no saludan a nadie. Llegan, entran, nada más les falta en la iglesia una bolsa de palomitas y una Coca-Cola. Yo así llego al cine, cuando voy al cine, pues no me importa nada, yo voy al cine, mis palomitas, mi Coca-Cola, no me importa quién está, quién está, porque voy a ver, a ser entretenido. A la iglesia no vas así, no vas al cine. A la iglesia vas en la mañana a buscar a quién abrazar, a esa hermana que está con cara así toda de retortijón. Hermana Panchita, ¿qué le pasa? La veo triste, ¿puedo orar por usted? Échale el brazo a alguien. Oiga, no te conozco, yo soy miembro de esta iglesia, usted es nuevo, ¿verdad? Mucho gusto, yo soy Pancho Pancholín, ¿verdad? Aquí está mi tarjeta, estamos para servirle, son bienvenidos a la iglesia. Que la iglesia fuera llena de este tipo de cristianos, estarían llenas, saturadas nuestras iglesias, porque toda la gente está buscando ser amada. Todos buscamos que alguien nos ame, y amar a alguien son las necesidades básicas del ser humano, amar y ser amados. Pero las personas que se aman a sí mismas no les importa a nadie. Vuelvo a repetir, ya tienes 3 días aquí en el seminario, no has hecho nuevos amigos. ¿Por qué? Porque no te interesa. Tú vienes aquí a comer, ¿verdad? Ponerte así la barrigota de camarones y a solearte y a llenar intelectualmente. Te vas por acá los mensajes, salen por allá, regresas a México igualito que como veniste hace 3 días. Porque no vienes a ser cambiado ni a ser transformado, vienes solamente a engordar física y intelectual y espiritualmente. Qué triste es tu vida, porque así vas a morir. Naciste en la oscuridad, viviste en tinieblas, y cuando mueras vas a regresar a las tinieblas. Nunca viste la luz ni descubriste el secreto para ser feliz. Y finalmente, vamos a algunos consejos para evitar el adulterio. Número 1, dice en Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo, versículo 27 y 28. Mateo 5, versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira, cualquiera que mira, no dice cualquiera que se acuesta o que tiene una relación física. No, Jesús levanta totalmente y saca el corazón y dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el Antiguo Testamento los fariseos creyeron que mientras ellos no tenían la relación física con una mujer, no eran adúlteros. Pero ¿cuántos hombres
no se han acostado con otra mujer simplemente porque no han tenido la oportunidad. Pero mentalmente ya están preparados y psicológicamente para cometer adulterio, porque ya tienen meses viendo pornografía. Y cuando ves pornografía, estás adulterando delante de Dios. Porque estás deseando y viendo otras mujeres y encontrando satisfacción en mujeres que no son tuyas, que pertenecen, ¿verdad?, al mundo de la frivolidad y no es tu esposa. Entonces, un adúltero no es simplemente el que se acuesta con una mujer, sino el que ve pornografía. El que mira a una mujer 2 veces. Esta es la razón por la cual a las mujeres en 1 Timoteo 2, la Biblia dice, mujeres vístanse con pudor. En el griego significa sin tratar de atraer moral o sexualmente la vista hacia tu cuerpo. Yo les digo a mis hermanas en esta tarde, ayúdenos ustedes a nosotros a no pecar. Vístanse con pudor como mujeres de Dios. No tienes por qué andar con el escote hasta por acá, ni con las pompas de fuera, ni con la minifalda arriba de las rodillas, ni con blusas transparentes, porque eres casada. Eres casada. Pero ¿qué es lo que te hace hacer así? Tu ego, tu vanidad, quieres que te sigan viendo los hombres. ¿Por qué? Porque eres vanidosa. Y solo tu esposo tiene el derecho de ver eso en privado. Y ustedes tienen que entender eso. Ustedes tienen que ayudarnos a los hombres. Son la ayuda idónea, no la destrucción idónea. Entonces fueron creadas para ayudar a los hombres, no para hacernos caer en tentación. Y por eso, ¿verdad?, a nuestras hijas, a nuestros hijos, hay que enseñarles a eso. Y ahorita, ¿verdad?, ya es el ombligo de fuera, el escote hasta por acá, los pantalones que se los meten con grasa de carnero, y por donde quiera, voltea por donde quiera, todas las mujeres ya, hasta las cristianas, se visten de una forma provocativa. Y eso no debe de ser. Debemos elevar las normas de la santidad en nuestras iglesias y en nuestras familias. Vístanse con pudor, mujeres. No atraiga la atención sobre sus cuerpos. El primer consejo a los hombres, no veamos 2 veces a una mujer. Ya pasó una en bikini, ya la viste. Ya pasó la cirquera que es trapecista de la Taide, ¿verdad? Ya la viste. No la volteas a ver 2 veces. Decía un gran predicador, no podemos evitar que los pajaritos vuelen arriba de nuestra cabeza. No podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Todos los malos pensamientos vienen, no se pueden evitar. La imaginación es muchas veces increíble, los pensamientos que nos asaltan, pero trata de esa imaginación y esos pensamientos controlarlos, porque tienes al Espíritu Santo. Y no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder. 2, las mujeres vístanse con pudor. Ni minifaldas, ni escotes, ni ombligueras, ni blusas transparentes, ni pantalones apretados, ni tangas en la playa. Ahora, si te vas tú sola ahí en la playa y te quieres asolear, ponte la tanga, ponte lo que quieras, ¿verdad? Que nadie te vea. Pero traten ustedes cuando van a la playa también de que sus trajes de baño sean decentes. En tercer lugar, huyan de las tentaciones. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, que no es el diablo el que nos tienta, ni tampoco le eche la culpa al diablo porque caíste en el pecado. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, estas palabras. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Versículo 13, Santiago 1:3. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Escucha, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Escribe la palabra concupiscencia, es epitumia en el griego y significa deseos sin control. Dentro de nosotros todos traemos un animal. Todos traemos un animal. Cuando comienza a ver pornografía, le abre la jaula al animal. Cuando comienza a drogarte, le abre la jaula al animal. Cuando ves pornografía, ya estás desbocado, ya no hay un freno en tu vida, porque ya estás totalmente, ¿verdad?, sin ningún control. No hay poder que te detenga ya la mirada, porque ya estás atrapado, estás enganchado.
has mordido el anzuelo. Cada uno somos tentados cuando de nuestros propios deseos sin control somos atraídos y seducidos. Entonces, estos deseos sin control o estas pasiones desordenadas, después de que ha concebido, da luz. Así como un embarazo, el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando tú ves pornografía, te estás embarazando. Y ahí está creciendo el bebé dentro de ti, ahí está creciendo ese monstruo dentro de ti, y vas a dar a luz. Ted Bundy, el que mató a las mujeres, ya cuando estaba embarazado y quería dar a luz, salió entonces la maldad y se convirtió de la pornografía en un asesino de sangre fría. Embarázate de la pornografía, embarázate del adulterio y vas a dar a luz un pecado abominable delante de los ojos de Dios. En cuarto lugar, entrégale totalmente tu cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué no sabéis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No es tuyo? Dios nos compró con el precio de la sangre de Jesucristo. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo para que tú puedas ser bendecido por Dios. Y en último lugar, mantengan una vida, parejas que me escuchan, una vida sexual saludable en su casa. En 1 Corintios 7, versículo 3 en adelante, dice la Biblia, 1 Corintios 7, 3 en adelante, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Las relaciones sexuales en el matrimonio son un deber. ¿Sí me oíste, verdad? No lo digo yo, te lo dice Dios, es un deber. ¿Por qué es un deber? Por el peligro de no tener relaciones sexuales. Si hay un problema en que tu esposa te rechaza, tienen que solucionar ese problema. Una mujer no puede rechazar a su marido sexualmente mucho tiempo, a menos de que esté lastimada por él o porque él vea pornografía o por muchas causas. Pero si no hay ningún problema en tu matrimonio, no rechaces a tu marido. El hombre necesita la sexualidad y también la necesita la mujer. Es un deber, y asimismo la mujer con el marido. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro. Es Dios quien te está hablando, no Walter Mercado. Dios te está diciendo, no se nieguen, mantengan sus relaciones sexuales saludables en el hogar. Problemas, consulten médicos, consulten al pastor, pidan consejo, pero tiene que haber un sexo saludable en nuestra vida matrimonial, porque el sexo en el matrimonio honroso es el matrimonio sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por tantos consejos que nos das, porque estás interesado en nuestra vida física, en nuestra vida intelectual y en nuestra vida espiritual. Porque somos espíritu, alma y vivimos dentro de un cuerpo. Un cuerpo que tiene necesidades de comer, de beber, impulsos sexuales, pero el espíritu dentro de nosotros debe ser más fuerte que los deseos que el cuerpo nos pide. Necesitamos aprender a ejercer control, al golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre, no sé a qué, si no tenemos control de nuestros apetitos sexuales, seamos descalificados para poder servirte en la corta vida que nos has dado. Señor, te pedimos tu bendición sobre todos los matrimonios que en estos 3 días te han escuchado. Pedimos, Padre Santo, que tu palabra produzca en ellos fruto y fruto en abundancia. Que anden como es digno de ti, del llamado que nos has hecho a ser santos, santos, santos en toda nuestra manera.